Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 484. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos cada día en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un tiempo para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Sabemos que tuvimos un día un poco extraño por el tema de las redes sociales que estuvo caído, pero bueno, gracias a Dios en horas de la tarde se arregló y vamos a poder hacer el grupo de oración. De pronto algunas personas no van a ingresar pensando que todavía no hay Facebook, pero bueno, más tarde lo verán. Entonces vamos a dar este tiempo para que las otras personas que van a ingresar lo puedan hacer. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 14 del primer libro de Samuel. Para que usted pueda ir ubicándose en su Biblia, el primer libro de Samuel, el capítulo 14. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Atentos al castigo. Atentos al castigo para los que les gusta escribir. Y lo vamos a basar, como les dije, en primera de Samuel capítulo 14. Recordarles, tenemos estos dos propósitos generales en nuestro grupo de oración. Principalmente pues conocer a Cristo a través de la Escritura, es la manera que Él ha determinado. De igual manera queremos por medio de la oración tener una mayor comunión con Dios, que podamos tener un modelo más claro cuando en nuestra intimidad nos acerquemos al Señor, sepamos cómo hacerlo de la manera correcta. Y tenemos un propósito más grande, que es el de poder llevar y proclamar el Evangelio de Cristo a otras personas. Lo podemos hacer a través de lo que estamos aprendiendo en este grupo, pero también lo podemos hacer llevando el link de cada grupo de oración a personas que no conocen a Jesús. Hemos visto su mano poderosa, debo decirles, hermanos, en varias personas que han sido tocadas por el poder de Dios, que han sido abiertas en sus corazones y bueno, debemos seguir haciéndolo porque el Señor nos está respaldando. Entonces no duden en compartir con aquellos que no conocen al Señor. De igual manera, recordarles, mañana estaremos con el favor del Señor sobre las 7:10 haciendo nuestro grupo de oración para que usted se programe y mañana pueda ingresar y pueda hacer parte del grupo mañana a las 7:10. Recordarles el texto para los que acabaron de ingresar, primera de Samuel capítulo 14, y el tema que vamos a trabajar hoy, atentos al castigo. Un tema demasiado importante. Yo creo que hemos entendido muy bien que nosotros cuando somos castigados por Dios es algo beneficioso para nosotros porque nos indica que Dios nos ama, pero también debemos tener mucho cuidado que durante ese castigo nosotros no hagamos caso omiso al castigo del Señor, y es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy. Entonces vamos a dar un minuto más para que aquellas personitas que no han podido ingresar lo puedan hacer. Recordemos darle me gusta, compartir para que otras personas lo puedan ver. Mis hermanos, recordarles también el día miércoles estaremos desde Zoom para los que nos escuchan después en los canales de YouTube. Es importante, si ustedes quieren participar del grupo de oración, en los comentarios yo les dejo el link de Facebook para que usted se pueda agregar a nuestro Facebook y así pueda diariamente recibir en este caso las notificaciones. Y recuerde que los días miércoles hacemos la oración directamente por Zoom en el grupo que la iglesia me permite hacer. En este caso es un grupo de diálogo bíblico. Y el día jueves estaríamos, si Dios lo permite, sobre las 8:30, sobre las 8:35. Los días viernes estaríamos normal a las 8, los días sábados a las 8. Días domingos no lo hacemos porque ese día es el culto al Señor, y el día lunes nuevamente. Entonces, recordarles, primera de Samuel capítulo 14, el tema de hoy, atentos al castigo. Vamos a iniciar con una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé sabiduría para entender su maravillosa palabra. Amado Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque nos permites entrar en tu presencia. Señor, pensábamos que tal vez no íbamos a poder conectarnos, pero tú eres grande y maravilloso, Señor, que nos permites tener nuevamente este servicio de internet para estar nuevamente conectados y poder conocerte a través de la palabra,
y poder orar hacia ti, Señor. Queremos primero pedirte perdón, sabemos que no somos dignos de hacerlo, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Sabemos que a veces la ira nos domina, sabemos que a veces nos domina el pecado, que nuestros ojos se desvían hacia donde no deben, nuestros pensamientos, nuestras palabras y aún nuestras acciones. Señor, por eso te pedimos perdón en el nombre poderoso de Jesús, que ha derramado su sangre en favor de nosotros, Señor. Por favor, permite que en esta noche tu Espíritu nos guíe a través de la palabra y nos ayude a entenderla, nos ayude, Señor, para poderla llevar a la práctica en nuestras vidas. Despierta al que está dormido, Señor. Trae la atención de aquel que está distraído, Padre amado. Quita cualquier invención del maligno en este momento para que nosotros nos distraigamos y no podamos escucharte, Señor. Ayúdanos para comprender en este momento todo lo que tú nos quieres decir, Padre. Esto lo ponemos en las poderosas manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a leer entonces Primera de Samuel capítulo 14, estén atentos, es un texto un poco largo, así que no nos distraigamos. Dice así: cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado de Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés, nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Bosés y Cené. El primero estaba al norte, frente a Migmas, el otro al sur, frente a Gibeá. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, dijo Jonatán, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Versículo 7. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será señal que el Señor nos va a dar la victoria. Así que los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor, así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Versículo 21. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día.
y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo un juramento: maldito el que coma algo antes de el anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar todos a un bosque notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner el ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en el panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro. Pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Versículo 29. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón. Y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar. Este fue el primer altar que levantó y le dijo: vayamos esta noche tras los filisteos antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿debo seguir a los filisteos? ¿Le entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y el Salvador de Israel me es testigo de que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas: pónganse ustedes de un lado y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Hagan lo que parezca, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera luego le rogó Saúl al Señor Dios de Israel que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl dijo: cuéntame lo que has hecho. ¿Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara? Respondió Jonatán. ¿Y por eso tengo que morir? Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que nos ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo. Pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía, haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos, por eso siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Bueno, mis hermanos, hemos terminado esta lectura larga, 52 capítulos. Hace rato no nos salía un capítulo así de largo.
el tema de hoy, recordémoslo, atentos al castigo, en este primera de Samuel capítulo 14. Vamos a darle un poco de contexto, a entenderlo un poco mejor, porque sé que en una lectura así de larga a veces uno se pierde, ¿verdad? En este capítulo hace la aparición Jonathan. Jonathan es el hijo del rey Saúl. Este muchacho decide atacar a los filisteos por... Jonathan decide atacar a los filisteos por sorpresa, pero antes de hacerlo pide al Señor que los ayude. Básicamente él entendía que su padre había tenido que huir de la última batalla en el capítulo anterior porque digamos que su padre no entregó la batalla al Señor. No era porque ellos fueran menos, sino más bien fue porque iban sin Dios a esa batalla y por eso el pueblo o el ejército de Israel había perdido. Jonatán estaba seguro de que si el Señor los acompañaba, no importaba que ellos fueran solo dos y que sus enemigos fueran muchos. La victoria era seguro si iban con Dios. En efecto, Jonatán le da una victoria a los israelitas que es un embrión, que los anima para enfrentar a los filisteos. No podemos olvidar, mis hermanos, en este capítulo que la sentencia de Dios pesaba sobre Saúl. Estaba vigente el hecho de que Dios ya le había prometido que le iba a quitar el reino. Y por eso vemos conductas cada vez peores en Saúl. Tal vez usted no lo notó a grandes rasgos, pero hoy lo vamos a ver. Y por ejemplo, el hecho de pedirle a su ejército que no comiera hasta que mataran a los filisteos, eso no se lo había ordenado el Señor, no se lo había pedido. Y eso causó que el ejército hambriento más bien sí profanara y comiera carne con sangre. Pero además Saúl trató de matar a su propio hijo injustamente. Como habíamos dicho, mis hermanos, el espíritu del Señor estaba abandonando a Saúl. Y aunque Dios le permitió victorias y reconocimiento hasta casi erradicar a los filisteos, los días de Saúl estaban contados. Este es un capítulo que si usted no lo lee bien y no ha estudiado los capítulos anteriores y los posteriores, usted puede estar engañado por ver tantas victorias de parte de Saúl. Realmente lo que estaba viendo Saúl acá era el castigo de Dios. Y por eso en nuestro tema de hoy, antes del castigo, hoy veremos lo que el Señor hace para que reaccionemos cuando hemos caído y vamos a ser castigados, porque el castigo para Saúl, el castigo verdadero estaba a punto de llegar, no había llegado todavía en este capítulo, pero antes de ese castigo el Señor le dio algunas señales a Saúl para que reaccionara, permitió algunas circunstancias, y eso es lo que queremos aprender hoy. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en algún momento nosotros podríamos caer, y efectivamente el Señor promete castigo. Pero lo que vemos en este capítulo es que Él va a utilizar ciertas situaciones para que nosotros nos demos cuenta que hemos caído y que podemos reaccionar antes del castigo. Sin embargo, vamos a ver que Saúl no lo hace, pero sí vamos a ver esas situaciones para que nosotros las tengamos en cuenta. Así que esté muy atento. Vamos a ver esas situaciones. La primera, Él utiliza la familia. Es decir, cuando el Señor quiere que reaccionemos porque hemos caído, Él utilizará la familia. Y esto lo vemos efectivamente en los versículos 6 hasta el versículo 10. Dice así: así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será la señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Entonces, cuando una persona ha caído y el Señor quiere que reaccionemos, Él utiliza a nuestra familia. Y en este caso utilizó al hijo de Saúl, para mostrarle a Saúl que cuando hacemos las cosas correctas el Señor nos apoya. Lo que vemos acá es que Jonatán, el hijo de Saúl, hace lo que su padre no había hecho. Es decir, aunque él decide atacar por sorpresa a los filisteos, Jonatán pone esa batalla en las manos de Dios, sin importar, ojo, que ellos fueran solo dos contra el incontable ejército filisteo. Yo estoy seguro de que el Señor quería darle una lección a Saúl, porque Saúl había empezado a tomar decisiones en sus fuerzas, y por eso estaba bajo el juicio de Dios. Tal vez de esa manera podía reaccionar y suplicarle a Dios por su vida. Pero, amigos míos, ¿cuántos de nuestros familiares han sido utilizados por el Señor para que nosotros conozcamos a Cristo o nos volvamos a Él? Cuando usted vea la mano de Dios en un familiar por medio de un milagro,
de una situación en especial, o si un familiar se acerca a hablarnos de Jesús, no lo rechace. Dios está utilizando su familia para evitarle el castigo eterno. Es más, cuando Dios pensó en salvarnos, Él no llamó a un ángel, Él no envió a un querubín, tampoco le pidió el favor a un animal. Dios utilizó a un familiar, utilizó a su propio Hijo, que vino para mostrarnos que es posible agradar a Dios, que podemos corregir el camino. Como dijo Jonatán en el versículo 6, para Él no es difícil salvarnos. Esa es una realidad, pero el problema somos nosotros, porque no creemos y porque no predicamos. Son dos razones por las cuales es tan difícil para el hombre ser salvo, porque no cree y porque no se predica el Evangelio. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos 17 y 18 dicen de la siguiente manera para afirmar este punto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Mis hermanos, nosotros ahora somos la familia de Dios y hemos sido llamados a realizar una tarea, a reconciliar a la gente con Él. ¿Cómo? Por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Para Él no es difícil salvarnos. Si predicamos a su Hijo, la gente va a creer en Cristo, aquellos que el Señor haya dispuesto para salvación. Entonces no dudemos en hacerlo y no olvidemos que cuando el Señor va a traer castigo, va a utilizar familiares para avisarnos de ese castigo. No seamos necios al aviso del Señor. Lo segundo que hace el Señor es permitirnos victorias. Mire esto, ¿no? Cuando el Señor va a traer el castigo sobre una persona, le permite victorias para ver la persona que hace. Dice el versículo 21 al 24, además los hebreos, que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. O sea, estos son personas que estaban en el mundo, que es como el caso que nos sucede hoy mucho, que son personas que eran cristianos y que se fueron al mundo y se están revolcando en su pecado. Este es el tipo. Eran personas que no solamente se habían mezclado con los filisteos, sino que ya eran parte de ellos. Y en plena batalla se pasan nuevamente al bando israelita. Y dice el versículo 22, y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Lo que revelan estos versículos es definitivamente impresionante. Un grupo de hebreos, o sea, de israelitas, no solo se habían mezclado con las poblaciones paganas, sino que además ahora hacían parte de ellos y estaban en contra de Israel. Pero lo que hace el Señor en medio de la batalla es impresionante. Hace que estos hombres reaccionen y que se unan al ejército israelita, enfrentando a los filisteos hasta vencerlos. Amigo oyente, perfectamente el Señor pudo, como parte del castigo a Saúl, permitir que Jonatán muriera en el ataque a los filisteos y que Israel perdiera y siguiera siendo esclavo de esas poblaciones. Pero no fue así. El Señor respaldó a Saúl con victorias milagrosas para ver si reaccionaba. O sea, el Señor le permitió esas victorias y que él viera que eran milagrosas. Pues imagínese cuando Saúl se entera de que su hijo y uno de sus ayudantes habían matado a 20 filisteos. ¿Él qué iba a decir? No es que mi hijo era muy fuerte, no, es que Dios lo ayudó. Y Dios permitió esa victoria para que Saúl reaccionara, para recordarle a Saúl que el reinado que él tenía era de parte de Dios. Debemos recordar que el reinado de Saúl fue de 40 años. Es decir, mis hermanos, analicen esto. Ese fue el tiempo que Dios le dio a Saúl para arrepentirse, para confesar su pecado y volverse a Dios. Esto que acabamos de decir es clave, porque sé que muchos cristianos se han apartado de la fe y están en el mundo. Son felices porque tienen familias bonitas, porque tienen un buen trabajo, éxito económico, salud, pero se han olvidado y han rechazado a Cristo. No se congregan, no estudian la Escritura, no hablan con Dios en oración
Y piensan como Saúl porque tienen muchas victorias. Entonces el Señor tal vez se olvidó de lo que sucedió y nunca me va a castigar. Mi hermano, a Saúl se le demoró 40 años en llegarle el castigo. No sé cuánto tiempo le queda a usted. Lo que le puedo decir es que reaccione y busque a Cristo mientras Él se deje hallar. Hemos visto dos situaciones, personas o circunstancias que el Señor permite para que reaccionemos. La familia y las victorias. Qué interesante, ¿no? Antes del castigo, el Señor va a utilizar a nuestra familia para decirnos, oiga, deje de gritar, oiga, deje de hacer esto, oiga, deje de hacer aquello, oiga, deje de... Y de pronto el Señor le permita victorias. Y usted diga, no, pero vea, me respalda, ¿cierto? Pero esas victorias el Señor se las está permitiendo para que usted vea su poder, reaccione y se vuelva a Él. Tercero, el Señor guarda silencio. Este es un punto tremendo. El Señor guarda silencio cuando va a castigar a una persona. Dice el versículo 35 hasta el 38. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó y dijo, vayamos esta noche tras los filisteos antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y dejémoslos y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo seguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo, todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. En mi concepto, este es uno de los puntos más difíciles y dolorosos de explicar por varias razones. Fíjense que cuando Dios está molesto, usted puede levantarle un altar de oración. Usted puede ir y consultarle en la oración. Usted puede leer la Biblia. El pastor puede interceder por usted. Pero si el Señor ha decidido guardar silencio, como le sucedió a Saúl, mi hermano, es porque Dios está a punto de descargar su furia. La pregunta es por qué Saúl no lo entendía. Ahora, cuando leemos los textos, notamos detalles en el comportamiento de Saúl. Por ejemplo, lo que vemos que él estaba haciendo era acumular la ira de Dios. Saúl ya no quería consultar al Señor. Si ustedes lo notan, fue el sacerdote que le recordó que debían consultar a Dios, porque eso fue un ímpetu de él, vamos a matar. No, consultemos al Señor, le dice el sacerdote. Pero además fíjense que cuando Saúl vio que Dios no le contestó, a Saúl no le importó, como si nada. Y así están muchos. Amigos míos, mientras estemos en esta tierra, el Padre ha prometido que si nos acercamos humillados, arrepentidos y en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos recibirá. Pero ojo, si llegase a pasar que neciamente lo rechazamos y seguimos actuando como lo hizo Saúl, nos dejará ir por la vida hasta que descendamos al infierno. Allí, mi hermano, el Señor guardará silencio por la eternidad. Esto no me lo invento yo. Quiero leerles unos versículos del capítulo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, los versículos 24 al 26. Escuchen esto. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. En estos versículos, donde un hombre yace en el infierno, sintiendo los tormentos de ese lugar, puede conversar con Abraham, pero no con Dios. Note que el Señor no incide en la conversación, Él guardó silencio. Aunque el rico en el infierno se notaba arrepentido y preocupado por la salvación de su familia, el silencio del Señor indicaba que ya no había nada que hacer. Pues en la tierra tenemos el Evangelio de Jesucristo, que nos grita, arrepiéntete ahora. Eso es lo que el Señor clama. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Perdona nuestra irreverencia,
al dirigirnos hacia ella, Señor. Perdona nuestro mal comportamiento, Señor. Sabemos que merecemos el juicio, Señor, porque muchas veces hemos visto cómo el castigo ha venido hacia nosotros y no reaccionamos, Señor. Muchas veces tú utilizas a nuestra familia para exhortarnos, para corregirnos, Señor, para mostrarnos tu poder a través de esas personas, Señor, para mostrarnos que tú has cambiado a un ser humano pecador y que estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en la vida de esa persona y que de esa manera nosotros querramos también ser cambiados, Señor. Pero muchas veces en nuestra ceguera, en nuestro amor por las cosas del mundo, no reaccionamos, Señor. Pero también vemos, Dios, que tú nos permites victorias para que en medio de esas victorias nosotros reaccionemos, Señor. Saúl no tenía excusa, Señor. Él pudo ver todas las victorias posibles. Tú le respaldaste en todo momento, pero aún así él seguía consumido en su necedad. Él seguía pensando que era su poder y no el de Dios. Y por eso, Señor, tú guardaste silencio. Señor, por eso no contestaste a su petición. Amado Señor, hoy te pido que si en algún momento nosotros caemos, Señor, cuando el castigo vaya a venir, te pido que nos ayudes a reaccionar, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, Señor, a aquellas personas que nos exhortan, Padre amado. Señor, hoy yo te pido con toda franqueza que cuides mi corazón y mi mente, Señor, que ayudes a mis hermanos que escuchan esta oración, que les corrijas cuando sea necesario, que les ayudes a entender que tu Espíritu Santo les contriste cuando pequen, que tu Espíritu Santo les ayude a avanzar en la fe, Señor. Ayúdanos para ser santos como tú eres santo, Señor. Permite que nuestras vidas te reflejen a ti, no solamente en la iglesia cuando levantamos las manos y hacemos esto o aquello, sino también en nuestras casas, Señor, en nuestro comportamiento, Señor, en nuestra forma de vivir, como dice tu palabra, Dios, en la manera como nosotros nos comportamos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la universidad, en el colegio. Señor, que seamos los mismos cristianos, Padre, que no seamos cristianos hipócritas, sino que más bien reflejemos a Cristo en todo lugar. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Te pido que llenes los corazones de mis hermanos, que les ayudes a llevarla a la práctica, Señor, que cuando sea necesario podamos reaccionar a tiempo. Padre, también te clamo en esta noche por las personas que se conectan por primera vez, que están empezando a escuchar los grupos de oración, Señor, para que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, en la conversión de ellos, para que tu Santo Espíritu haga su obra maravillosa. Padre, también quiero pedirte en esta noche, Señor, por algunas personas que se encuentran, Señor, en estado delicado de salud. Te pido por Benilda, Señor, es una chica que trabajó conmigo, amado Dios. Yo te pido por su vida, Señor. Sabemos que ella está en trabajo de parto, mi Dios, pero sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdale, por favor, en medio de esta situación. Dale valor, dale fortaleza, dale consuelo a Josué, Señor. Permite que en medio de estas circunstancias Josué clame a ti, Señor, y que tú le escuches desde los cielos, Señor, para que su bebé pueda nacer bien, Señor, para que la vida de Benilda sea conservada. Mi Dios, es el deseo de nuestro corazón, Señor, pero si ocurriera cualquier otra cosa, que se haga tu santísima voluntad siempre, que es lo mejor que se puede hacer, Señor. Te pido también por el papá de Marina, Señor, por don Antonio Álvarez, Señor, que está en la clínica, está hospitalizado. Padre poderoso, yo te pido que obres un milagro si es tu voluntad, Señor. Sabes que, Señor, confiamos en que lo que tú haces es lo mejor, Señor, pero no podemos negar que en nuestro corazón siempre es el deseo que haya sanación, Señor, que haya recuperación, Padre. Por eso, confiando en que tú eres un Dios bueno, santo, justo, sabemos que tú obrarás, Señor, conforme a lo que tú tienes determinado para la vida de don Antonio. Te pido por la salvación de su alma, Señor. Te pido por la salvación de Marina, Señor. Te pido que en medio de estas circunstancias tú la lleves a la fe, Señor, y le ayudes a creer en ti como tú quieres que se haga, Señor. Pero también te pido consuelo para sus familiares. Te pido que les des fortaleza, Señor,
porque son días difíciles. Te pido que des sabiduría en la mano de los médicos, Señor, tanto en el caso de Benilda como en el caso de don Antonio, Señor, para que tú obres en estas manos, en estos médicos que harán su trabajo, Señor. Confiamos en lo que tú harás, Señor. Te pido por aquellos que también seguramente en este momento claman por familiares enfermos, por amigos enfermos, Señor, que tú nos escuches desde los cielos y que tú obres con tu maravilloso poder. Tu palabra dice claramente que solamente una palabra tuya bastará para sanar a una persona, Señor. Por lo tanto, Señor, no tenemos que obligarte a hacer nada, sencillamente confiamos en lo que tú harás, Señor de los cielos, confiamos en tu soberanía y tu poder, confiamos en que tú nos has salvado, confiamos en todo lo que has hecho en nosotros. Te pido por mi país, Señor, por la violencia tan terrible que se desgrime cada día, Señor, por el alcoholismo, por los juegos de azar, Señor. Te pido, Señor, para que los lugares de drogadicción sean descubiertos por las autoridades, Señor, para que se haga justicia, Señor, porque nos da dolor ver tanta drogadicción en nuestro municipio, en nuestro país, Señor. La prostitución, el alcoholismo, Señor, todas estas cosas que llevan a la perdición, Padre. Perdónanos por tener un país tan corrupto, un país tan malo, del cual nosotros hacemos parte, Señor, del cual nosotros también somos culpables de todo lo que sucede. Perdónanos por presentar delante de ti una nación tan perversa, Señor. Solo tu mano poderosa, solo tú, mi Cristo, podrás cambiar, Señor, la naturaleza de nuestros corazones. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, te pido, por aquellos que tienen necesidades, Señor, por aquellos que están pasando en este momento por el flagelo de la escasez, que en medio de esas circunstancias sientan que tú les alimentas, Señor, sientan que tú les provees, sientan que tú les ayudas, mi Señor, y que tú proveas y abras las puertas que tú quieras abrir para aquellos que han decidido confiar en ti. Señor, ponemos hoy esta oración en tus manos, ponemos nuestras vidas en ti, Señor. Permítenos ver tu gloria, Señor, milagros de conversión, milagros de transformación, Señor, corazones arrepentidos, dolidos y humillados delante de ti. Padre, muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.